Temporada 2. Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, ¿cómo estamos, corazones? No podemos estar más felices, agradecidos, encantados con este proceso de este año 2023 que nos permite tener un capítulo de aniversario, el primero de la temporada 2, capítulo 100. Y para ello, pues yo no tengo más que hacer, evidentemente, gala de la inmensa sabiduría y aportaciones que puede hacer nuestro invitado del día de hoy, el doctor William Sánchez Paz, que dentro de un tiempo a esta parte ya ha formado parte del equipo Quantum, pero que sin duda todos los años atrás pues hemos compartido un montón de experiencias y de consulta. Willy, bienvenido y muchas gracias. Hola, muchas gracias. Aquí estoy para ofrecerles todo lo que sé, mi sabiduría, y con mucho gusto en el capítulo número 100. Sí, no, pues estamos encantados porque miren, para mí la intención de traer al doctor William, aparte que es médico alópata, vamos a decir, tiene esta formación de medicina tradicional, pues tiene la formación de haber estudiado medicina tradicional china en China. Entonces es nuestro acupunturista, pero en realidad también es médico formado por la Universidad de Guadalajara. Pero además el tema que nos involucra el día de hoy, la razón por la que me interesaba hacer este capítulo 100 con William es pues porque fue alumno del doctor Goiz y ese es el tema que tenemos el día de hoy, el biomagnetismo fundamentado en la energía electromagnética. Entonces, yo te pregunto, Willy, ¿cómo es que fue tu primera aproximación a este tipo de información? Cuéntanos. Bueno, la parte del biomagnetismo, en algún momento las enfermedades virales y bacterianas han sido cada vez más complicadas de tratar. Y en el afán de conocer o de saber un poquito más, me empecé a informar del biomagnetismo y encontré al doctor Goiz, que él fue el creador. En 1988 él creó esta técnica del biomagnetismo. ¿Hace cuántos años que fuiste con él? Ya aproximadamente hace cerca de 18 años, por ahí. Sí. 18 años aproximadamente. Y a mí se me hizo muy interesante, más que nada por la forma, pues todo el mundo sabemos que cuando tenemos un desequilibrio, cuando tenemos un pH desbalanceado, vamos a abrir la puerta para diferentes enfermedades. Entonces la forma como presentan el biomagnetismo, que es un equilibrio que nos ayuda a equilibrar el pH, eso fue lo que me llamó la atención. Entonces, equilibrando el pH, cerramos la gran mayoría de puertas para las enfermedades y eso nos ayuda a tener buena salud, a tener armonía, que viene siendo también en lo que basamos la medicina tradicional china. La medicina tradicional china también se basa en un equilibrio. Entonces, a mayor equilibrio, pues lógicamente vamos a tener salud. Fíjate, lo que acabas de mencionar es súper interesante porque muchas de las personas que nos escuchan, que por cierto, en el capítulo 100, 72 países escuchan este podcast, cada vez somos más en esta manada cuántica y por eso pues llevamos toda esta información, porque cuando decimos precisamente lo que comentábamos hace un momento, es que mi mamá no cree que si yo le pongo los imanes o que si hace tal cosa o deja de comer esto, hablando del pH, se va a mejorar. Y cuando decimos no cree, pues no podemos más que hablar de una falta de información, de una falta de un concepto claro de cómo funciona la salud. Y el doctor William acaba de darnos una clave importantísima, corazones, el pH. Que dicho sea de paso, el doctor Bruce Lipton en epigenética dice que pues la mayoría de las enfermedades están generadas por estrés. Y cuando decimos que el estrés acidifica, hablando de un pH ácido, pues ahí es la puerta para que el sistema inmune
te deje caer todos los virus, bacterias, hongos, que ya hemos dicho que para bio se llaman colaboradores, ¿verdad? Porque van a colaborar a sacar un estrés. En función de esto, doctor, con el tema del pH, ¿tú qué nos podrías decir cuando has entendido que aplicando el biomagnetismo, o sea, cómo funcionan estos dos polos en función del cambio del pH para que la gente comprenda un poco más y que tiene que ver con lo bacteriano, lo viral? Bueno, es bastante fácil de entender. Generalmente nosotros, nuestro cuerpo, la mayor parte de nuestro cuerpo está hecho por líquido, aproximadamente el 70%. En esos líquidos nosotros tenemos diferentes minerales, diferentes hormonas, diferentes sustancias. Todos esos minerales llegan a tener una carga electromagnética, una carga magnética, así el sodio, potasio, tienen su carga magnética. Entonces, lo que se hace con el biomagnetismo es poner la parte del magneto o del imán en cierto polo y eso va a atraer a las cargas opuestas y eso va a generar un equilibrio. A la hora de yo tener ese equilibrio, lo que voy a generar pues es salud. Aquí es muy sencillo, prácticamente es muy fácil de entender. Cuando yo pongo un imán, de entrada pues el hierro se fija o se pega a los imanes. Nosotros tenemos en la sangre hierro, entonces a la hora de yo poner un imán voy a tener una mejor circulación, voy a hacer que mi torrente sanguíneo se mueva más y eso a su vez va a hacer que se tenga una mejor oxigenación y una mayor oxigenación va a ayudarme a matar a virus, bacterias, parásitos y hongos. Entonces eso es lo que me ayuda. Teniendo una buena oxigenación, una buena circulación, vamos a obtener salud. Fíjate, qué interesante. Ahora, qué gran descubrimiento del doctor Goiz. ¿Tú qué sabes de cómo llegó a la aproximación de eso? Y amén todo lo que pasará después que ya nos comentarás. Sí, bueno, aquí el doctor Goiz, pues él a la hora de conocer parte del biomagnetismo, él es naturista, él es naturópata antes de ser médico, sí, entonces él empezó a investigar y empezó a ver qué era lo que pasaba con el electromagnetismo. ¿Por qué? Porque antes se sabía que si tú ponías un imán en una fractura, la fractura sanaba más rápido, pero por cuestiones de la medicina alópata, pues se fueron quitando esas creencias o esas cosas. Entonces él empezó a investigar y se dio cuenta que cuando un órgano estaba dañado, tú le ponías un imán en el polo norte o del lado negativo, por así decirlo, del imán, y él veía que había un acortamiento en la pierna derecha. Y entonces él lo que empezó a hacer es buscar y empezó a buscar en otros órganos o en otras partes del cuerpo con el lado positivo y hasta que la pierna se logró emparejar, ¿sí? Ahí fue donde él empezó a hacer sus anotaciones y empezó a corroborar o a correlacionar más bien cómo los órganos se relacionaban con ciertas bacterias o ciertos parásitos y ahí él fue creando una cantidad importantísima. Ahorita tenemos muchísimos puntos de biomagnetismo y cada uno tiene un órgano o tiene un músculo y cada uno se relaciona con cierta bacteria, parásito u hongo. Entonces nosotros por medio de la kinesiología se basa en un estrés. Cuando algo me genera estrés hay un acortamiento en mis extremidades, ¿sí? Entonces cuando el órgano está dañado y tú le pones un imán, va a generar un estrés y ese estrés es el que hace el acortamiento y el biomagnetismo de esa manera funciona. Nosotros empezamos a testear en los pies para saber qué es lo que me está generando estrés y de esa manera podamos llegar a mejorar la salud del paciente. Fíjate cuántas barreras tienen, bueno, amén, tantos intereses que hay alrededor de generar químicos, de generar medicamentos que nunca hemos dicho que sean negativos o que sean malos, pero por la trayectoria que tenemos humana, ¿cuántas formas hay de sanar un cuerpo? Históricamente hablando, mucho antes de que existiera la farmacéutica y los químicos, ¿no? ¿Cuántas formas hay de sanar un cuerpo? Esa es la primera acercamiento que yo tengo de esta información. Y la segunda es, ¿qué inteligencia extraordinaria tiene nuestro cuerpo? Es decir, es una maquinaria biológica perfecta
que desde luego, como igualito que funciona el universo, bajo un polo positivo y un polo negativo, o digamos un polo femenino y un polo masculino, que no tiene que ver con hombre y mujer, sino con la función de estas energías, que al final este tema con el biomagnetismo es eso, ¿no? Son dos polos, una energía, dos cargas, vamos a decir, y que nuestro cuerpo se adapta a esa metodología y la solución de un montón de enfermedades pueden darse a través de esta técnica. Todos los que me escuchan, que han sido formados también en biomagnetismo, pues obviamente van a ir quizá completando también un montón de cosas que dentro de lo mismo que se puede hacer. Entonces yo te pregunto, Willy, ¿cuáles enfermedades consideras que tienen un muy buen apoyo a través del biomagnetismo? ¿Qué padecimientos podríamos decir que se pueden tratar ahí sin llegar a los químicos de primera instancia, de primera mano, intentar con esto? Bueno, definitivamente cualquier problema infeccioso crónico, o sea, a mí yo tengo muy buenos resultados con infecciones de vías urinarias. Ahorita es muy común, principalmente en las mujeres en edad reproductiva, que tengan infecciones de vías urinarias generadas por E. coli y son muy difíciles de tratar. Hay pacientes que pueden durar meses tomando medicamentos antibióticos y con el biomagnetismo tienen un muy buen resultado. Yo he tratado muchas pacientes y hemos tenido muy buenos resultados. También en pie diabético hemos tenido bastantes buenos resultados. Mira, son bacterias, sí, y ahorita pues en la temporada infecciones de vías respiratorias por la temporada de frío también tienen muy buenos resultados. Entonces casi cualquier proceso crónico bacteriano les va muy bien. También ayuda mucho para desinflamar, para los procesos inflamatorios, procesos artríticos, golpes, lesiones, también ayuda mucho también para la estabilidad emocional. Aquí debemos de tener muy en cuenta que mi cuerpo vive de hormonas, ¿sí? Todas las hormonas, cuando yo tengo un estrés, ya sea emocional o un estrés físico, o sea, el estrés emocional generado por mis emociones, por mis pensamientos, y el estrés físico generado por el abuso, ya sea en la comida, el abuso en el ejercicio, o sea, todos los abusos, sí, todos los abusos me van a generar un estrés y ese estrés va a liberar diferentes hormonas o diferentes sustancias, sí, entonces mi cuerpo a la hora de autorregularse con el pH va a sanar esos aumentos de las hormonas que se liberan por estrés y eso me ayuda para mejorar. Entonces procesos de estrés, procesos inflamatorios, ayuda también para ayudar o para poner o hacer más rápido el alivio de una cirugía. Aquí debemos de tener en cuenta que los imanes se ponen por encima de la piel, por encima de la ropa. No hay ningún riesgo de que tú puedas en un momento dado generar una infección o generar algún problema, ¿sí? Entonces es muy importante la salud pues de toda la gente y saber que no les vamos a generar un problema. Exacto, yo creo que este descubrimiento del doctor Goiz, al haber entendido perfectamente los alcances del biomagnetismo porque se utiliza el par, pues, pero al final del día es una energía electromagnética mal usada, mal entendida o adrede a propósito no usada. Porque no solamente la energía electromagnética estamos hablando que sana y se utiliza para el cuerpo, realmente tiene una función inmensa de desinfección en hospitales y cosas así que sí usa el sistema, pero que nosotros los Juanes no estamos, vamos a decir, permitidos de saber, porque al final es una energía, podemos decir, invisible, económica, porque no necesitamos grande tecnología, pero puede hacer un montón de cosas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué otras cosas hace esta energía electromagnética justo dentro de este campo? Sí, bueno, aquí la parte de la energía electromagnética nos ayuda de una forma impresionante. Yo me acuerdo que el doctor Goiz nos puso un ejemplo y él nos dijo, ustedes pongan una planta, o sea, compren dos plantas, ¿no? Y pongan una planta y abajo pónganle un imán. Y a otra planta déjenla sin el imán, pónganlas, riéguenlas el mismo día y van a ver. Y ahí lo que nos pasó es que la planta con el imán
crece de una forma más rápida que la planta que no tiene el imán. En este caso, el cuerpo es igual, o sea, ahí la planta crece más rápido porque es una planta que está saludable, es una planta que absorbe mejor los nutrientes, es una planta que vive mejor y por eso tiene la posibilidad de crecer. Sí, entonces ahí nosotros nos dimos cuenta de una forma práctica cómo el imán realmente nos ayuda o nos beneficia de una forma importante a que mi cuerpo absorba mejor los nutrientes, a que mi cuerpo esté más tranquilo, a que mi cuerpo tenga un equilibrio. Literalmente aquí de lo que se trata es del pH. Cuando nosotros estemos más equilibrados o tengamos nuestro pH mejor, mi cuerpo va a ser muchísimo más sano. ¿Sí? Entonces se puede poner en el agua. Sí, se puede poner en el agua, se puede poner directamente en alguna lesión o sobre una lesión, lo podemos poner en el cuerpo. Ya ahorita en la actualidad hay muchas otras o muchos avances en los cuales ya el electromagnetismo o la parte del biomagnetismo ya incluso lo tienen diferentes aparatos. Hay aparatos muy específicos los cuales dependiendo la cantidad de Gauss o dependiendo la cantidad de energía que nosotros pongamos, nos van a ayudar para diferentes patologías, como para patologías mentales, patologías emocionales, patologías del estómago. Entonces ya hay muchos aparatos en los cuales ya no necesitas poner el imán, simplemente los campos magnéticos pulsados ahorita se ha visto que tienen una muy buena relación en problemas emocionales. El campo magnético pulsado va dando descargas tanto positivas como negativas y eso equilibra nuestro pH, equilibra nuestro cuerpo y ayuda para que nuestro cuerpo esté lo más sano o lo más estable posible. Exacto, ese es precisamente el equipo que adquirimos con el casco y con los otros electrodos, que es el mismo principio de biomagnetismo, pero aquí en Quantum específicamente, que trabajamos temas de salud y salud física y emocional, pues directamente está relacionado, porque como está explicando el doctor William, hay una parte fisiológica de la depresión, una parte fisiológica del estrés. Al subir tanto el cortisol, hay ciertas partes de nuestro cerebro llamadas, por ejemplo, la amígdala, que se sobreestimula con estas hormonas, entonces ya la persona está en modo reactivo, durmiendo mal, de malas, con procesos de ansiedad y depresión constantes, y nos damos cuenta, ¿verdad? El acercamiento de esta información es precisamente eso, darnos cuenta cómo a través de esta tecnología del biomagnetismo aplicado a la tecnología, pues nos va a ayudar de una manera en la que no hay que meter químicos, no hay que contaminar otros órganos, de una forma muy noble y sobre todo, pues que esta terapia está al alcance de niños, ancianos, todas las edades. Sí, es una terapéutica muy novedosa y es una terapéutica completamente que no genera ningún problema, no genera ningún daño. Aquí a mí me gustaría agregar, hay muchas personas que no creen el por qué el estrés o la ansiedad te genera un problema. Y yo se los voy a explicar de una forma fisiológica o de una forma más médica para que más o menos puedan darse una idea. Mi cuerpo no sabe si yo estoy estresado porque debo dinero o porque tengo una persona apuntándome con una pistola. Entonces el cuerpo lo que va a hacer es reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar? Pues va a empezar a latir mi corazón más rápido, va a empezar a liberar grandes cantidades de adrenalina. ¿Para qué? Para que yo pueda correr o yo pueda defenderme. A pesar de que mi problema es un problema emocional, el cuerpo, como les digo, no sabe. Entonces, esa adrenalina lo que va a hacer es va a generar un proceso de vasoconstricción en los órganos no vitales, o sea, va a hacer que mis vasos sanguíneos se cierren en los órganos que no son vitales y va a mandar grandes cantidades de sangre a los músculos para que yo pueda correr o yo me pueda defender. Sí, y por ahí tenemos un órgano que no es muy vital, por así decirlo, que viene siendo nuestro intestino. Sí, entonces al intestino le roba mucha sangre para mandarla a los músculos y de ahí es donde vienen los procesos de colitis. Sí, ahí se explica por qué existe la famosa colitis nerviosa, porque no llega suficiente sangre, hay una disminución
disminución en la contractibilidad del intestino, y eso lo que va a hacer es que va a ser más lento mi tránsito intestinal, mi materia orgánica se va a echar a perder, porque todo lo que yo como es materia orgánica, eso cuando se echa a perder produce gas, y ese gas produce la inflamación y el dolor. Y a su vez, pues los músculos se llenan de sangre. Normalmente cuando mi músculo se llena de sangre y lo que me generó el estrés se va, pues esa sangre se quita, pero cuando yo lo tengo por más de 5, 10, 15 días, pues ese músculo se va a contracturar y eso me va a generar contracturas musculares, me va a generar dolor de espalda, me va a generar dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque no va a llegar la suficiente sangre. Entonces aquí el biomagnetismo o el imán o el magnetismo lo que va a hacer es desinflamar, relajar, ayudar o promover la circulación, y de esa manera pues me va a ayudar a sanar. Aquí es muy importante cuando nosotros ponemos los imanes. Uno de los primeros signos de cuando ponemos el imán es que empieza a aumentar la temperatura corporal, aumenta un poquito la temperatura corporal, y eso me indica que hay una mejor circulación sanguínea, ¿sí? Entonces, teniendo una mejor circulación sanguínea, pues voy a ayudar a quitar colitis, contracturas musculares, tener una mejor oxigenación cerebral, todo ese tipo de cosas. ¿Se dan cuenta cómo todo el cuerpo está conectado? O sea, viene una persona con un conflicto digestivo y fijo va a tener contracturas a nivel de los trapecios, de la espalda, porque al final ese estrés, y como nos está explicando el doctor, es el segundo cerebro, es nuestro intestino. La clave de la salud es el intestino. Y desgraciadamente la metodología, la terapéutica tradicional, pues es retacarnos de omeprazoles y químicos y antiinflamatorios y antiespasmódicos y etcétera. Y decía el doctor, si ese estrés dura 5 días, no, corazón, y si dura 5 años, 20, está destrozada la salud, ¿verdad? Y de esa manera pues podemos nosotros entender que hay muchas formas de curar un cuerpo, pero nosotros tenemos que entender que hay que empezar desde lo más noble, ¿no? Desgraciadamente dentro del mismo estrés las personas van a que me operen, me corten el pedazo, me quiten el problema, y el problema, corazones, es integral. Todas estas terapéuticas que nosotros estamos comentándoles son para que ustedes investiguen, experimenten dentro de sí, pero desde luego pues nunca dejar a un lado una sana alimentación y el trabajo personal, que yo no me voy a cansar de insistir, porque si la persona no se prioriza, carece de autoestima, carece de comprender la importancia de sostener un cuerpo sano para tener una buena vejez, pues obviamente va a querer el médico maravilloso que le dé la pastilla maravillosa, y pues recetas mágicas haciendo yo lo mismo, pues va a ser bien complicado, ¿verdad? Pero bueno, yo quiero que el doctor William nos cuente de primera mano qué complicado fue para el doctor Goy sacar esto al mundo, ¿verdad? Fue, como dices tú, un perseguido político como todos, como el Frank Suárez, como todos los que han investigado cosas mágicas y maravillosas para nuestra salud. ¿Y qué pasó? Cuéntanos. Sí, bueno, el doctor Gois, pues él es un médico mexicano, él es nacido en Puebla, ¿sí? Y él cuenta, pues, que él empezó a tratar pacientes con VIH o con SIDA, ¿sí? Entonces, cuando el paciente con SIDA presentaba una mejoría, iba con el médico, en este caso con el alópata, y le preguntaban, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué estás mejorando? ¿Qué es lo que está pasando? Y él cuenta que él literalmente fue corrido de aquí de México, o sea, él fue perseguido político por sus investigaciones. Él se tuvo que ir a otro país en donde se dice pues que ese país fue el que creó el biomagnetismo, pero pues realmente fue el doctor Gois, nada más que él no lo pudo hacer aquí en México. ¿Por qué? Porque las farmacéuticas, los políticos, todas las personas... Pues tantísimos intereses, ¿verdad? Así es, sí, pues aquí nosotros estamos hablando que es 1000 veces más redituable mantener un paciente que tiene VIH con un medicamento de 5,000 pesos mensuales, que mantenerlo con unos imancitos, que los imanes, póngale que una persona que te ponga biomagnetismo te cobre 500 pesos, 1000 pesos,
pesos, o sea, es 1000 veces más económico, ¿no? Y sobre todo que sí es la verdadera salud, amén de los químicos que se van a alojar en hígado, páncreas, etcétera. Sí, claro, aquí todos debemos de tener en cuenta que los químicos siempre van a tener un excipiente, todos los medicamentos van a tener un excipiente, que ese excipiente pues se transforma en radicales libres. Esos radicales libres van a estar en nuestro torrente sanguíneo por X cantidad de tiempo hasta que encuentren con quién unirse y hacer algo que pueda servirle al organismo. Pero pues si esos radicales libres son de muy mala calidad, pues pueden durar años en mi torrente sanguíneo. Esa es la base del conflicto más importante, los intereses, como yo les he dicho muchas veces, el club de las enfermedades que mueve el mundo, ¿no? Seguros médicos, hospitales, laboratorios, gastos de todo tipo, ambulancias, todo lo que gira alrededor de la industria médica, evidentemente es millonaria, ¿no? Cuando nosotros entendemos que otras metodologías, mismo porque tenemos aquí enfrente, corazones, a un médico, y entiende que si no estás tranquilo, que si no comes bien, que si no meditas, que si no estás en calma, que si no tienes cierto orden, pues podemos retacarte de químicos y para nosotros vas a ser un clientazazazazo. Parte de eso es porque el doctor Gois, pues como escuchamos, es pues como todos los que somos revolucionarios, ¿verdad? Creo que este país es sudamericano, ¿no? Sí, Chile, sí, Uruguay, sí, por sí, ahí. Ajá. Y cómo es que, cuéntanos la historia de cómo es que él puede formar escuela y bajo qué condicionamientos se le, vamos a decir entre comillas, se le permitió del sistema. De hecho, él cuando lo buscan para regresar a México, él literalmente es lo que te platica. Cuando lo buscan para regresar a México, él lo buscaban para regresar a una universidad pública. Él lo buscaban para regresar a la UNAM o para regresar al Instituto Politécnico Nacional. Y él no quiso, él dijo que al principio nunca quisieron aceptar lo que él hizo. Y él se fue a una universidad privada. En este momento no me acuerdo en qué universidad es, pero él se fue a una universidad privada como mecanismo, como protesta, por así decirlo, de que no lo apoyaron cuando él necesitó apoyo y pues ya cuando su descubrimiento fue importante, se dieron cuenta que realmente ayudaba, que había resultados, lo buscaron y él ya no quiso regresar a esas escuelas. Se fue a la Universidad Chapingo, en la Universidad de Chapingo, sí, sí, ¿Y sí. qué hay que que estaba como condicionado, amenazado, pues de que no podía enseñar realmente todo lo que él sabía que podía ser el biomagnetismo? Sí, realmente él es lo que platica, pues él platica que sí fue víctima de muchas amenazas, que incluso lo amenazaron de muerte, por eso se tuvo que ir, incluso él ya cuando regresó no podía enseñar muchas cosas de las cuales pues él ya había hecho investigación. Y pues desafortunadamente, pues cuando él falleció, muchas de esas cosas a lo mejor se lo quedaron sus hijos, sus hermanos, que ellos son los que continúan dando los cursos, pero muchas de esas cosas pues han ido saliendo y cada vez se sabe pues que el biomagnetismo que ayuda para más cosas, vamos. Bueno, yo he leído que hasta se puede esterilizar todo un quirófano solo con la energía electromagnética, este principio de que rompe las conchas de Sí, 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 claro, o se sea, hace estéril. Ujú. teniendo pues una buena energía electromagnética, teniendo una buena cantidad de gausaje, sí podemos hacer o esterilizar un campo, un lugar, dependiendo el tamaño del lugar, pues vamos a tener que necesitamos más cantidad de Hertz o más cantidad de Gauss para poderlo hacer, pero sí, sí es cierto, sí ayuda para poder esterilizar ciertos lugares. Sí, no, la energía electromagnética es extraordinaria. Yo estoy encantadísima de que el doctor William nos hubiera podido compartir su experiencia en relación a esto. Quiero decirte, corazón, que yo he llevado parte de haber creado la técnica de reprogramación eh, con los imanes, es precisamente comprender cómo está por adentro este principio de lo que dices de los minerales. Y es muy curioso porque cuando les pregunto a los acompañados, ¿tienes la boca seca? ¿Tienes esta sensación ferrosa? ¿Tienes claro por qué? Porque el principio del imán
y lo que hace adentro de nosotros, es un muy buen trabajo cuando se pudo lograr. Entonces yo soy la primera fan del tema y seguir investigando el tema del electromagnetismo. Esto realmente podemos decir que es un homenaje al doctor Goiz aquí con nosotros que somos mexicanos, con todas las personas que tanto lo practican o se compran sus imancitos o a partir de ahora van a estar estimulados en leer un libro o este principio. Y bueno, pues muy agradecida, doctor. ¿Qué podrías agregar o dar como mensaje final a todas las personas que nos escuchan en el capítulo 100? Bueno, aquí más que nada lo que yo les podría agregar es que siempre debemos de ser un equilibrio, debemos de estar equilibrados, ¿sí? Entre lo que comemos, lo que pensamos, lo que respiramos y lo que hacemos. Si nosotros rompemos ese equilibrio, vamos a tener enfermedad. Si nosotros nos mantenemos en ese equilibrio, vamos a ser completamente saludables. Eso es lo único que yo les pudiera agregar. Maravilloso, doctor. Y aparte, el sistema Matrix en el que vivimos busca todo lo contrario de esto. Y bueno, yo me gustaría cerrar este capítulo diciéndoles que estoy encantada de que ya estemos en el capítulo 100, corazones, de esta temporada 2. A ver, hasta dónde llegará la 1 nos llegó a un montón de capítulos y la temporada 1 no tiene desperdicio en absoluto. Corazones, anímense a ponerse al corriente. Y hoy, más que nunca, quiero recordarles por qué cada vez que nos sentamos aquí a un taller, cada vez que llegamos a la terapia, por qué se les suplica que se separen del celular y de los relojes estos que se parean con el celular, precisamente por lo que hablamos hoy, de la energía electromagnética del cuerpo. Estos dispositivos con la radiación rompen los polos de nosotros y esto hace que se fugue energía, se baje esta buena calidad de pH, nos acidifica. Imagínate las personas que duermen pegadas con este tipo de dispositivos toda la noche. Pues muchas reflexiones les dejamos, Willy. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Un placer estar en este programa y estamos para servirles. Cualquier duda o pregunta, estoy para servirles. Muy bien, aquí estaremos. Muchísimas gracias, corazones. Te dejo un abrazo grande, grande. Gracias a ti llegamos al capítulo 100 y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.